Shalom, Laila Tola Kulam, bienvenidos amigos, Baruch Hashem, para este estudio del Tanaj. Damos gracias a Hashem por estos días de fiesta, estos días que pasaron Yamin Naraim. Hoy amanecimos sin Selichot, ¿cierto? No se sintió lo mismo. Pero bueno, Baruch Hashem, vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a dedicarlo para el Refuah Shelema de mi padre, Jorge Gutiérrez, hijo de Lucía. Desde Hashem que tenga Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, junto a los miembros de Am Israel. Bueno, nos encontramos ubicados en el capítulo 29, ¿cierto? De Shmuel Aleph. Hace una semana vimos lo del episodio de la bruja de Endor. Y vamos a dar cierre hoy al libro. Nos quedan 3 capítulos para terminar. No tienen tampoco gran profundidad estos capítulos, entonces los vamos a repasar rápidamente. Bueno, muy bien. Nos dice el Tanaj que una vez pasó todo esto, entonces recapitulamos, nos encontramos en que el profeta Shmuel en espíritu le dice a Shaul que al otro día él va a morir y va a acompañar, él y sus hijos van a estar al final del día con Shmuel, ¿cierto? Que se interpreta de muchas maneras, una de ellas refiriéndose a el estado de estar muerto, pero otra de ellas refiriéndose a el lugar de los Shemaim, donde se encontraba Shmuel, todo esto perdón, debido a la teshuva que hizo Shaul. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, una vez se acabó el episodio allí con la bruja, nos dice el Tanaj que él se levantó, le dieron comida y salió dispuesto a la guerra, ¿sí? No le comentó nada a los dos acompañantes que llevaba Abner y Amasa, y por lo tanto, pues él decide salir, ¿sí? Entonces, mientras tanto, en otro lado del mundo, bueno, no tan lejos, pero por ahí cerca, el Tanakh nos menciona que David fue a vivir a tierra de los Filistín. Entonces hizo como un tratado de paz con Akish, el rey de los Filistín, y entonces él se quedó allí sirviéndolo durante un año, casi 2 completos, ¿no? Entonces estuvo allí al servicio de Akish. Cuando Akish iba a la guerra también iba con Shaul y sus 600 hombres, y bueno, de esa forma, David pudo pues estar fuera del radar de Shaul, porque Shaul no se atrevía a adentrarse en territorio filisteo. Entonces, esa fue la forma de salvaguardar su vida durante esos 2 años que duró mientras fue rey Shaul. Ahora bien, nos dice que estando allí, los Filistín se juntaron en Afec, ¿cierto? Para acampar contra Israel. Precisamente la guerra por la cual Shaul acababa de consultar a la bruja de Endor. Y entonces, cuando ya están formados y van hacia la guerra contra Israel, le dicen allí los generales del ejército Akish, dice, pero ¿cómo vas a llevar a la guerra a David? Si David es judío, ¿cierto? Entonces Akish viene y razona con todos y les dice, no, pues no hay problema. David puede ir en la guerra porque él ha demostrado ser fiel, y durante estos 2 años no tenemos queja de él, ha hecho todo perfectamente. Entonces los generales le dicen, no, usted tiene que pensar que a pesar de que esté del lado nuestro, ¿cuál es la mejor manera de volver victorioso a su país, sino destruyéndonos desde adentro? Entonces al final, Akish le dice que se debe quedar, y que aunque él sabe que David se ha comportado de forma recta, que no ha tenido ningún problema, que ha acatado siempre las órdenes y ha defendido los intereses del rey Akish, que en esta batalla no puede ir porque es contra Israel, ¿sí? Porque si lo pensamos en perspectiva, pues David, Amelech y sus 600 hombres habían tenido que matar Yehudim, matar personas de Israel. Entonces Baruch Hashem tuvo que darse de esta manera para que no levantara su mano. No estaría bien que hubiese llegado como rey de Israel, cegado vidas judías, ¿cierto? Entonces por eso pues tenía que pasar de esa manera. Entonces nos dice que Akish se quedó
salió hacia la guerra y David se regresó, ¿cierto? A la tierra de los filisteos. ¿Listo? Ahí se cierra ese capítulo 29 y no tiene mucho más profundidad, es muy cortito, tiene 11 versículos. Ahora nos adentramos en el capítulo 30, ¿listo? ¿Qué nos dice ahora el Tanaj? Nos dice que mientras David y los hombres iban llegando a Ziklag, que era el pueblo dentro de los filisteos donde vivían ellos, al tercer día, ¿qué sucedió al tercer día? Los amalequim hicieron una incursión en el sur, ¿cierto? En Ziklag, y hirieron a Ziklag y la quemaron con fuego. Entonces, la ciudad donde vivía David Amelech en ese tiempo en territorio palestino fue sitiada, fueron llevados todos cautivos, ¿cierto? Las mujeres y los niños. Y pues los hombres estaban obviamente en guerra, nadie estaba para salvaguardar la ciudad y la ciudad fue quemada. Entonces, cuando David llega a la ciudad y ve lo que ha sucedido, la gente que estaba por ahí que no fue llevada cautiva, que sobrevivió al ataque, que vivía en pueblos cercanos, pues todo el mundo empezó a lamentarse grandemente, incluso David mismo empezó a llorar porque habían tomado cautivo también su familia. Hasta ese momento David tenía dos esposas, una era Ahinoam, israelita, y la otra era Abigail, la que había sido esposa de Nabal, ¿cierto? Y entonces nos cuenta el Tanaj que en este momento David se sintió muy angustiado y toda la gente estaba tan triste que le pedían que hiciera algo, lo apedreaban. Entonces David al final se fortaleció en Hashem, nos dice que le dijo a Abiatar, el Cohen, que acercara el efod y le preguntaron al efod. Versículo 8 nos dice, David inquirió a Hashem diciendo, ¿voy en seguimiento a esta partida de merodeadores? ¿Los alcanzaré? A lo que el efod respondió, ve en seguimiento porque sin falta los alcanzarás y sin falta efectuarás una liberación. ¡Wow! Eso ahí tiene un secreto grande, ahorita ya lo vamos a estudiar. Entonces, bueno, David se pone en marcha con sus 600 hombres, alcanza el lugar donde estaban, ¿cierto? Luego, con 400 de esos hombres continuó y 200 estaban muy cansados, entonces nos dice que quedaron atrás, pero con 400 siguió y llegó a ver un egipcio que estaba por allí en el campo, entonces lo llevaron a David, ¿cierto? Y le dieron a esa persona, a ese egipcio que estaba por allí, pan para comer y agua para beber, dice así, versículo 11. Luego le dieron unas tortas, le dieron comidita y luego de haber comido, porque ese egipcio llevaba 3 días y 3 noches sin comer, entonces David empezó a hacerle preguntas, empezó a investigar, empezó a indagar y de esa forma el egipcio le dijo que le jurara por Hashem que no le daría muerte y no lo entregaría en mano de los Amalequim. Él venía huyendo precisamente de los Amalequim. Y entonces, cuando David Amelech jura que no le va a hacer nada, los lleva, les muestra cómo entrarán al lugar, cómo estaban armados, cómo estaban formados. Bueno, Hashem, David nos dice el Tanaj, estuvo derribándolos desde los oscuridad matutina hasta el atardecer, o sea, desde Netz hasta Menashemashot, ¿cierto? No escapó de ellos ninguno y liberó todo lo que los amalequim habían tomado, a sus dos esposas incluidas también, David las liberó. Entonces, no faltó nada de todo lo que había sido tomado por los amalequim contra el pueblo de Ziklag, que no lo recuperara David. Ok, y entonces todo el botín de guerra también, aparte de lo que se recuperó, pues se tomó botín, ¿no? Nos dice, David tomó rebaños, vacadas, los cuales condujeron delante de aquel ganado, ¿sí? Del otro ganado. Entonces, luego de eso, pues siguieron, regresaron a toda su ciudad. Bueno, y no dice mucho más. A ver. No, está bien. No dice más, simplemente ya menciona que David envió un mensaje también a los ancianos de Yehudá, dice así, sus amigos, porque recordemos que él era la tribu de Yehudá, contándoles la liberación que había hecho en ese día para Israel,
porque había judíos viviendo allí, incluido David y su familia, y menciona varias ciudades de Yehuda. Listo, vamos a analizar dos cositas de este capítulo. Muy bien. Lo primero, nos dice Rashi que, porque se demoró 3 días Amalek para tomar cautivas las mujeres y quemar la ciudad, ¿no? Bueno, una primera respuesta podría ser, porque ya a 3 días de distancia, pues es una distancia considerable de que está el ejército lejos para que no se devuelva y tal vez tenga defensas la ciudad, ¿cierto? Esa sería la primera respuesta. Pero la segunda, dice Rabbi Shlomo aquí, Rashi, que se refiere a algo parecido a lo que está expresado en la Torah. Recordemos que las leyes del mundo, como se conocen, las leyes de la sociedad, se han basado de las leyes judías, de las leyes de la Torah. ¿Sí? Muchos de los sistemas judiciales, muchas de las leyes de impuestos, de tributos, se han sacado de la Torah. Entonces, en ese orden de ideas, la Torah nos menciona que cuando se hace la guerra contra una ciudad, primero se le ofrece la paz, no, sí, primero se le ofrece la paz, después se les deja huir y luego se les hace la guerra, ¿cierto? Así está establecido en la Torah, ese es el procedimiento que debe hacer a Israel cuando va a sitiar una ciudad. En ese orden de ideas, eso toma 3 días. Un día donde se propone paz. No se hizo paz. Segundo día, se les deja huir. No huyeron. Tercer día, se inicia la guerra. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nos damos cuenta que los Amalekim copiaron ese sistema de actuar de la Torah y lo implementaron también en sus guerras. ¿Listo? Muy bien. Nos dice el versículo 3 que entonces David llega con sus hombres a la ciudad porque allí estaba quemada con fuego. En cuanto a las esposas, los hijos y las hijas de ellos habían sido llevados cautivos. Ah, bueno, entonces aquí hay algo muy interesante y de aquí salió una alajá llamada. ¿Listo? Está establecido en Shulchan Aruch y también en los Sidurim lo dice cuando estamos en Shabbat, que el último Shabbat de cada mes, ¿cierto? Se pronuncia ¿cómo se llama eso? Una anunciación, un anunciamiento de que viene Rosh Chodesh. Entonces, ese último Shabbat del mes, uno dice, el Hassan dice unas frases, ¿cierto? De Yehí Ratzon, otras donde dice que este nuevo mes será renovado para bendición y será tal día. Entonces menciona el día en que va a ser el primer día del nuevo mes. Entonces, al final, dentro de esas bendiciones de anunciar el Rosh Chodesh, está contenido una bendición que dice que bendiga a las esposas de todo hombre, a sus hijos, a sus hijas, también a sus discípulos y todos los miembros de Israel, ¿cierto? Entonces, los Jajamim establecieron eso dentro de los Sidurim, basado en esta experiencia que sucedió. David, dale, por un momento se aleja de esa ciudad, cuando regresa todo está diferentísimo, todo en llamas, todo saqueado, entonces se pide cada mes que, inspirado en esa experiencia personal de David, todo hombre tenga protegida a su familia y sus estudiantes de Torah. Muy bien, nos dice el mismo capítulo, entonces, ya lo dijimos que David, ante el desconcierto, decide consultar a Kadosh Baruj Hu. Entonces el método de consulta era a través del efod, ¿cierto? Y el efod le respondió. Entonces, ahí hay algo muy importante que resaltar, ¿no? Normalmente, cuando se hace una pregunta, ¿cierto? Cuando se hace una pregunta, o lo hacían, mejor dicho, porque hoy no pasa a través del efod, entonces Akash Baruj Hu respondía a esa pregunta si la persona pues era digna de una respuesta, ¿no? No es que cualquiera pasaba por allá y cogía eso de pregúntame y responde, pero pues, solo tenía acceso a algunas personas exclusivas. Pero la consulta siempre la hacía el Kohen Gadol. Ok, a veces acá el Baruj Hu respondía, a veces no respondía, pero llegó este caso como sucedió acá. David hizo dos preguntas diferentes, ¿sí? Si ya de por sí es difícil que Akash Baruj Hu, a través de cualquiera de los métodos de respuesta, respondiese una pregunta, acá vemos que no solamente le dio una respuesta a sus dos preguntas, sino que le dio una tercera respuesta, ¿no?
tremendo sería el mérito que tenía David Amelech, que el efod le respondía más de lo que normalmente le respondía a otra persona. Y entonces, nos dice allí, ¿cierto? En Masejet Yomá, que cuando se hacía una pregunta, entonces solo se respondía a esa. Si hacían dos preguntas, hay discusión entre los jajamim de cómo respondía Shem. Unos dicen no, respondía solo la primera, otros dicen no, respondía solo la segunda. Bueno, ahí hay una discusión que nunca se definió. Sin embargo, solamente si el que preguntaba era un grande, como en este caso David Amelech, le respondía todas las preguntas que le hacía. Entonces, por eso David tenía esa facilidad de que le hacía, y no solamente acá, sino en varias guerras que hizo ya como rey, a Akash Baruj Hu le respondía las preguntas que hiciera, fuera una, fueran dos. ¿Sí? Entonces, muy importante cuando hay decretos de un profeta, ¿cierto? Un profeta dice, va a suceder tal cosa en Israel, eso se puede cambiar. Akash Baruj Hu se puede retractar. Ahí vemos el libro que estudiamos en Yom Kippur, Yonah. ¿Cierto? Llega Yonah y anuncia la destrucción de Nínive, pero Baruch Hashem, por la Teshuvah que hace el pueblo de Nínive, entonces, al final Akash Baruj Hu no ejecuta lo que había anunciado por medio del profeta. Esto es normal, eso puede suceder, porque la voz la dio un profeta. Pero cuando es uno de los métodos de consulta Akash Baruj Hu, eso jamás tiene cómo retractarse, ¿sí? Si Hashem responde por cualquiera de los medios, sí o no, eso sucede o sucede tal cual, como dijo Akash Baruj Hu, ¿sí? Eso no se cambiaba. Muy bien, también sobre esto hay que mencionar que tiene que ver con los méritos del Kohen Gadol, una respuesta del cielo cuando se consultaba el efod, el Hoshana Mishpat, el Urim Betumim, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el Kohen Gadol tampoco tenía mérito, pues Hashem no lo respondía. De hecho, más adelante, cuando estemos en Shmuel Bet, que Hashem empezamos la semana entrante, hay un momento en el que David está huyendo de Absalón, su hijo. Y en ese momento nos dice el Tanaj que David consulta a través de, igual, Abiatar, el mismo Cohen que estamos hablando acá, que era el Kohen Gadol. Pero Hashem no responde. Sin embargo, nos dice que Sadok, uno que no era Kohen Gadol, en ese momento se puso el Hoshena Mishpat y ahí sí Akash Baruj Hu respondió, desde lo cual se derivó que ya Abiatar no era digno de la Keuna y por lo tanto fue relegado como un Cohen secundario y fue ascendido Sadok a Kohen Gadol. Y así se mantuvo porque Sadok fue el que sirvió como Kohen Gadol durante el primer Bet HaMikdash durante muchos años. ¿Sí? Entonces, también del Cohen, de sus méritos, de su Kavaná, dependía una respuesta a Akash Baruj Hu por todos estos métodos de consulta. ¿Listo? Muy bien. Algo referente que nos dice Masejet Yomá de cómo se debe romper un ayuno, ¿no? Aquí vemos que nos mencionó que había un egipcio que llevaba 3 días y 3 noches sin comer. ¿Sí? 3 días y 3 noches sin comer llevaba el muchacho. Y cuando lo encuentra David, entonces David le ofrece, dice que le ofrece primero pan y después agua. Entonces los Gajamín, como están discutiendo, más de Yom todas las leyes de Yom Kippur, precisamente la fiesta que acabamos de pasar, nos dicen que lo más aconsejable para romper el ayuno de Kippur es comerlo de esa forma. Primero algo de sal, representado en el pan que se le dio al egipcio, y luego algo de dulce, representado en el agua, que se le dio pues para beber después de ingerir el pan. ¿Listos? Simplemente un consejo allí que a la Gemara de Masejet Yoma. Muy bien, vemos que los queretitas mencionó por acá, los egipcios le habían hecho una incursión en los queretitas, dice así, ¿cierto? Y así Clac la quemamos con fuego, el egipcio era parte del ejército amalequí que había ido a hacer el sitio de esa ciudad, por eso tuvo que jurar David por el nombre de Hashem que no iba a destruir a ese egipcio. Son los mismos filistín, ¿sí? El sur de los queretitas son los mismos filistín, eso dice Rashi. Alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver, muchachos. Adelante, ¿quién fue? ¿Para la pregunta o para el comentario?
Ok, seguimos. Un segundo. Un segundo, veo acá ya, yo le quito acá el sonido de esto. Ok. Listo. Estamos hablando también, en este estudio del Tanaj hemos identificado varios puntos en el cual hay versículos de los Teilim que están dirigidos a recordar esos eventos o que por la capacidad de nebuá de profecía que tenía David, él los escribió, pero que después iban a suceder, ¿cierto? En este caso, en este capítulo, en este contexto de el sitio que hubo contra Ciclac, que David tuvo que ir por su vida, la de sus hombres, liberar sus esposas, regresar todo a su lugar, mientras estaba librándose de una guerra en Israel, en Eretz Israel contra los Filistim, es donde está el contexto de que se escribió el Salmo 28 y el Salmo también 127, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el Salmo 27 empieza diciendo, si Hashem no vigila la ciudad, en vano vela la guardia, ¿cierto? Si Hashem no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, hace referencia a esos episodios, ese salmo. Y algo muy importante que se me olvidó decir, cuando leemos el versículo 17, nos dice que David derribó a todos los soldados de los Amalequim, no escaparon salvo 400 hombres que se montaron en camellos y se pusieron en fuga. Entonces aquí viene un hidush de la Torah, porque tenemos que devolvernos por allí a la Parashá Vaishlach. Cuando estamos en la Torah, en Parashá Vaishlach, nos dice la Torah que Jacob Avinu se está preparando para encontrarse con su hermano Esaf, ¿cierto? Y entonces, cuando él envía a Malachim en primera instancia a saludar a Esaf, ellos regresan diciendo, ¿Esaf viene con cuántos? Con 400 hombres a tu encuentro. ¡Oh, oy, oy, oy! Entonces, esos 400 hombres no se volvieron a mencionar en toda la Torah, ¿cierto? El Midrash Rabbah nos explica que luego de que los malajim llevaron regalos, golpearon a Esaf, y entonces Esaf les decía que era nieto de Abraham y lo seguían golpeando, les decía que era hijo de Isaac y lo seguían golpeando, hasta que dijo que era hermano de Jacob, lo dejaron de golpear. Entonces los 400 soldados no se atrevieron a poner la mano sobre Jacob vino. Simplemente cuando se dio cuenta que Esaf doblegó su orgullo, su ira, y al final le da un abrazo, aunque trata de morderlo y sabemos que le dañó los dientes, cada uno se va por su camino, se van yendo uno por uno, se van yendo por uno, y los 400 se fueron y nunca alzaron la mano contra Jacob vino. Ahora, acá Baruj Hu les está dando, mira que negues, mira, ¿sí? Reencarnaron nuevamente como soldados amalequim. ¿Sí? Recordemos que Amalek descendía de Saf. Y entonces, ¿qué sucedió? Mira que negues, mira, en su momento cuando hubo una guerra, no extendieron la mano contra Jacob vino. Ahora Kash Baruj Hu les devuelve favores, digamos de la forma, y cuando hay una guerra que tiene que ser de este lado hacia el otro, entonces esos 400 logran escapar. ¿Sí? Baruch Hashem, así funciona mira que negues, mira, eso funciona con todo ser humano, no solamente con los israelíes. ¿Listo? Muy bien. Entramos al último capítulo, el estudio de hoy es cortito, vamos corriendo con tantas cosas para las fiestas, dejando cosas organizadas, Baruch Hashem. Entonces, hoy es cortito, el último capítulo de Shmuel tiene 13 versículos. ¿Listo? En este capítulo nos dice que entonces los Pilishtim estaban peleando contra Israel, ¿cierto? Y fue la batalla tan dura como lo había dicho Shmuel en el capítulo anterior con lo de la bruja, y entonces Israel fue cayendo delante de los Pelishtim, y nos dice que estaba muy cerca de Shaul y sus hijos, y derribaron también a Jonatán y a Abinadab y a Malquisú, a los hijos de Shaul, los 3 hijos que él tuvo, muertos el mismo día, tal cual como dijo Shmuel, ¿cierto? Entonces el pelear se hizo muy duro contra los Pelishtim, pero los Pelishtim tenían una ventaja que no conocía Israel,
y era el arco y la flecha, ¿sí? Porque nos dice que los arqueros alcanzaron a herir, perdón, gravemente a Shaul. Entonces, allí nos cuenta que Shaul le dice a su escudero, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que estos incircuncisos me atraviesen y me traten abusivamente. Entonces el escudero dice, el Tanaj, él no quiso extender su mano, también estaba lleno de miedo, de forma, dice que Shaul tomó la espada y cayó sobre ella. Entonces nos dice que cuando el escudero vio que Shaul había muerto, también hizo lo mismo, se tiró sobre su espada y también murió con él. Entonces así, Shaul y sus 3 hijos y todos sus hombres llegaron a morir juntos en aquel día. Sin embargo, entonces, cuando ya se dieron cuenta los demás soldados de Israel que había muerto Shaul y sus hijos, entonces todos huyeron, dejaron las ciudades y por eso los Pelishtim entraron a morar en varias ciudades de Israel. Esto del problema de las tierras, eso viene de años, ¿no? Y hoy en día solamente ha cambiado los personajes, ¿sí? Porque hoy en día les dicen palestinos, pero en hebreo es Pelishtim, son los mismos filisteos que están mencionados en el Tanaj. Este problema viene de generación y generación y siempre es por la tierra de Eretz Israel. Entonces, en este contexto, la guerra sirvió no solamente para matar al rey de Israel, los herederos al trono, sino para poder asentarse en varias ciudades. ¿Sí? Eso es normal dentro de todo el Tanaj, no es algo nuevo. Nos dice entonces el Tanaj que al día siguiente, cuando los Pelistín vinieron a despojar a quienes habían sido muertos, entonces encontraron a Shaul y los 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Nos dice que le cortaron la cabeza a Shaul, lo despojaron de su armadura y enviaron un informe a todos los Pelistín y a las casas de sus ídolos y en sus pueblos diciendo que habían matado al rey de Israel y habían ganado la pelea. ¿Sí? Nos dice que pusieron la armadura de Shaul en la casa de Ashtaroth, perdón, y su cadáver lo pusieron en el muro en Betzán. O sea, el cadáver de Shaul fue puesto por allí colgado. Entonces, nos cuenta que habían unas personas en Jabesh Gilad, ¿cierto? Jabesh Gilad, que escucharon lo que había pasado con Shaul, que escucharon que estaba por allí vergonzosamente expuesto, y entonces ellos se levantaron hombres valientes, dice el Tanaj, caminaron toda la noche, tomaron el cadáver de Shaul, ¿cierto? Del muro, llegaron a Jabesh y los quemaron allí. Bueno, dice así, vamos a analizar qué dice eso, qué significa. Y tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarisco de Jabesh y se dieron el ayuno por Sheba y Amim, 7 días. Y ahí finaliza el primer libro de Shmuel. ¿Listo? Capítulo 31. Vamos a decir unas cosas puntuales sobre este capítulo. ¿Listo? Lo primero, Shaul, ¿cómo se suicidó? Bueno, ¿se suicidó o no se suicidó? Esa es la primera pregunta. Porque empezando el próximo capítulo, que es ya Shmuel Bet, capítulo 1, nos dice allí que hubo alguien que iba por allí pasando, que vio todo lo que sucedió, que vio que Shaul ya se había botado sobre la espada, y que Shaul también le dijo a él que lo traspasara, es diferente al escudero, fue otra persona, y entonces al final esa otra persona llega y atraviesa a Shaul. Entonces en primera instancia, descartado que Shaul haya suicidado, ¿sí? Sí se hizo un atentado contra sí mismo, pero el que completó la acción, como fue otra persona, entonces esa muerte se considera asesinato, ¿no? Suicidio. ¿Listo? Ahora, la identidad de esa persona sí nos toca esperar una semana para saber quién fue, porque también es alguien ya conocido en estos capítulos del Tanaj. ¿Listo? Entonces lo primero fue eso, Shaul no se suicidó. Número 2, la Gemara nos cuenta de Baset Sotar, que cuando una persona es dotada con algo, ¿cómo decirlo? Con atributos físicos, ¿cierto? Definidos, ¿cierto? Si esa persona comete transgresión con esos atributos, ¿sí? O no los cuida bien, o los usa para cosas no caché, digámoslo de esa forma, pues al final, por ese mismo lugar
va a tener un juicio, va a ser muerto. Y entonces nos da varios ejemplos, ¿listo? Número 1, de Shimshon. ¿Listo? De Shimshon ya estudiamos que era así muy fuerte, que podían solo contra miles de oponentes, que mataba a un león, que quitaba puertas de ciudad que eran gigantes, ¿cierto? Pero al final, como él reveló el secreto de su fuerza, que correspondía a una designación como Nasir que le hizo a Kadosh Baruj Hu, perpetuo, no se podía deshacer de ser Nasir porque había sido designado así por Hashem. Le contó entonces a su esposa, a Lilia, en qué radicaba la fuerza. Entonces, cuando lo hizo, llega esta mujer, le corta el pelo y nos dice el Tanaj que entonces Akash Barhu abandonó a Shimshon y de una vez se fue su fuerza. Entonces fue obligado a irse a la cárcel. Bueno, ya vimos que en la cárcel todos los hombres trataban de llevar sus esposas para que Shimshon las embarazara, a ver si puedan sacar pequeños Shimshoncitos, ¿cierto? Pero ninguna quedó embarazada de Shimshon. Entonces al final, él presumía de su fuerza, porque precisamente era la cualidad con la que lo toca el Barujú, esa misma fuerza, un día lo abandonó, y cuando medio la recuperó, ese día murió. Entonces al final, por su destacamiento físico, por allí vino un juicio por parte de Kosh Baruch. Número 2, Shaul. Este es el segundo caso. ¿Por qué Shaul? Porque Shaul, ¿qué característica tenía? Que ahí viene la pregunta. ¿Por dónde se atravesó mismo con su propia espada? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo decidió Shaul autoatentarse con su propia espada? ¿Por qué parte del cuerpo? ¿Un brazo, el corazón, el vientre? ¿Qué opinan, amigos? Sigue, por favor, mi querido Yehuda. Buenas noches, amigos y querido compañero don Israel. Pues yo creía que él la había puesto como en el piso y se había ido de frente como el pecho contra ella. Pues yo lo tomaba como En el suicidio, pecho. pero pues que ya escuché que no fue suicidio, sino, no Sí, sí, sé. sí, porque digamos, cuando estudiamos lo de los reyes, como nos dice el Midrash Tanhumano, 3 reyes, 4 plebeyos perdieron el lomo. Entonces hubiera mencionado que fueron 8 y fue Shaul. Como Shaul no está allí, sabemos que entonces no se suicidó porque efectivamente hubiese perdido la Moab. Entonces, aunque sí se atentó su propia vida, el que hizo la última acción fue el que se consideró que lo mató. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos una opinión por el pecho. Ok. ¿Alguien piensa que pudo ser otra parte del cuerpo por donde Shaul se atravesó con su espada? Creo que no. Bueno, entonces todos pensamos que en el pecho. Bueno, yo también hubiese pensado que tuvo que haber sido hacia el corazón. O por lo menos yo poniéndome los pies en los zapatos de Shaul, lo hubiese hecho así, ¿no? Bueno, Shaul tenía una característica especial, amigos. Cuando fue nombrado rey de Israel, el Tanaj nos dice que él era más alto que todos los demás. Todo ser, todo hombre dentro de Israel le daba siempre del hombro hacia abajo, ¿sí? Por eso salió ese famoso dicho, uy, mira del hombro hacia abajo a todo el mundo. Eso salió desde Shaul, ¿sí? Porque Shaul era muy alto en estatura. Entonces, según nos dice la Gemara, es porque tenía un cuello largo, ¿sí? Era porque su cuello era alargado y por lo tanto se veía más alto que todo Israel. Esto fue igualado por David, porque cuando David, recordamos rápidamente, va a pelear contra Goliat, entonces él se pone la armadura de Shaul, ¿cierto? Y dice que ahí Shaul se quedó viéndolo y David dijo, uy, yo no me siento cómodo con la armadura, pero él nunca dijo que la armadura le quedaba grande, de lo cual se aprende
que David, como ya había sido ungido con el aceite de la unción, con el Shemen HaMishcha, ya Shmuel le había puesto las manos encima y tenía ya la Shejina con él, cuando se puso las armaduras del rey de Israel, creció al mismo tamaño de Shaul, ¿sí? Tremendo, porque David no era así de grande. Esa fue una señal de que acá Barjú estaba con él. Entonces él, para no avergonzar a Shaul, no dijo, ay, no, esta armadura me pesa, ¿no? Él dijo, no, no estoy acostumbrado, yo prefiero pelear en mi terreno. Y entonces dice que se fue por las piedritas y bueno, ok. Entonces eso significa que el orgullo de Shaul era el cuello, era un cuello más grande que el resto de Israel. Por lo tanto, como lo dijo Yehuda, él puso la espada en el piso, pero se mató, o se mató no, se autoatentó, perdón, por el cuello. Y ni así se murió, siguió vivo el man. Y pudo seguir hablando. Pero fue a través del cuello que se atravesó él mismo. ¿Sí? Era el motivo de orgullo. Por allí a Kosh Baruj Hu lo juzgó también. Más adelante vamos a ver otro caso. Y es Absalom. ¿Listo? Sobre Absalom, el hijo de David. Explicaremos en su momento varias misbot de la Torah que están dadas, que no se entendían hasta que pasó Absalom. Él iba huyendo de la batalla ese día que tuvieron sus soldados contra las tropas de David, una guerra civil que hubo en Israel, Civil War, está inspirado en el Tanakh. Y entonces Absalom nos dice el Tanakh que quedó colgando de su pelo, ¿cierto? Y él no se quiso cortar el pelo, bueno, la que me da una información y es que se abrió debajo de él el gainón. Entonces él dijo, uy, no, yo por allá no voy, como dicen los taxistas, ¿cierto? Yo por allá no voy, dijo. Se quedó colgado el cabello al final, prefirió morir allí y entonces nos dice que después llegó Joab y le pusieron 3 puñaladas en el corazón y 10 lanzas en todo el cuerpo. Bueno, ok. Sin embargo, el cabello fue en ese momento el que no lo dejó huir para seguir viviendo. ¿Qué nos dice el Tanakh sobre él? Que él todos los años iba y se cortaba el cabello y hacía un sacrificio, ¿cierto? Y siempre su orgullo era el pelo, el pelo, el pelo, el cabello, el cabello, el cabello. Entonces por allí vino el juicio a Kadosh Baruj Hu, por donde tenía una buena, un destacamento físico, pero que lo usaba era para el ego de él, ¿sí? No para bendecir a Hashem, como debe ser todas nuestras capacidades. Número 4. Había alguien que tenía unos ojos hermosos. ¿Quién era? Era el rey Sidkiyahu. Ese sí estamos muy lejos de llegar a estudiar sobre él todavía. Aparece al final del profeta Jeremiyahu y al final del libro de las crónicas. Él fue el último rey de Israel. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Él fue el último rey que existió en la historia y fue deportado a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Qué nos dice el Tanakh sobre él antes de morir? Perdón. Cuando llegó el momento del saqueo a Jerusalén, cuando llegó el momento del exilio a Babel, entonces lo tomaron cautivo, obviamente, pero mataron a sus hijos y después de que mataron sus hijos, le arrancaron los ojos. También, porque él creyó que él podía sostener a Israel y hacer la guerra contra Nabucodonosor, pero no fue así. Entonces, por sus ojos también fue juzgado. Muy bien. El Midrash Tanhuma destaca algo muy importante, ¿no? Tenemos solamente un profeta en toda la historia de la existencia de este mundo que profetizó vivo y profetizó muerto, y las cosas que dijo tanto vivo como muerto se cumplieron. ¿Quién fue? Pues Shmuel, porque Shmuel, todo lo que dijo en vida sucedió, y la única profecía que dio en muerte, que fue cuando se invocó su alma diciendo, mañana estarás tú y tus hijos conmigo, pasó porque al final el otro día, Shaul y Jonatán y Abinadab y se me olvidó el nombre del otro, Malquizúa, perdón, murieron como había dicho Shmuel. Entonces, solo he registrado que un profeta tuvo la capacidad de profetizar vivo y muerto. Tremendo. Shmuel no fue un profeta más, fue un grande como Moshe y como... Muy bien. Pero ahí pasa una pregunta que nos tiene que surgir. Está prohibida la cremación en Am Israel. ¿Cómo es que nos dice que los habitantes de un pueblo de Israel llamado Jabesh Gilad toman el cadáver de Shaul y de los hijos y los sacan de allí donde estaban siendo humillados, ¿cierto? Y llegan a Jabesh y los quemaron allí, ¿cierto? Ahí tendríamos un problema.
Porque ¿cómo así? ¿Y cómo es ese fin? Pues no sería suficiente ya con haberle quitado la vida a Shaul, que también ahora su cadáver estaba siendo motivo de burla, y que aparte de eso fuera incinerado, fuera cremado su cuerpo. Entonces, aquí sí hay algo muy interesante, ¿no? Rashi nos enseña, basado en las enseñanzas del Radak, que ahí hay un error, no se sabe si de escritura, no creo que sea escritura, o más bien de interpretación. No podemos decir porque entonces los judíos estaríamos violando la halajá, que nos prohíbe cremar a un muerto. Más bien, cuando nos dice que le prendieron fuego, dice Rashi, fue porque prendieron inciensos, prendieron aromas, ¿cierto? Para que no oliera feo, porque todos sabemos que un cadáver huele horrible, ¿sí? Un cadáver huele espantoso, es el olor más desagradable que puede haber. Dice por allí en Moed Katan en la Gemara que incluso el cadáver de una mujer huele un poquito más feo que el de un hombre, porque ellas tienen mayor nivel de kedusha. Entonces, a mayor nivel de santidad, mayor nivel de impureza también. No sé si la ciencia tiene una explicación a eso, pero la Gemara da esa explicación. Entonces, solucionado. No se quemaron los cadáveres. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué prueba tenemos? Pues porque el versículo último del libro de Shmuel dice: tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarisco de Jabesh y se dieron el ayuno por 7 días. Ah, entonces al final, si fueron enterrados unos huesos, pues porque no los quemaron. Entonces ahí está la prueba de que, perdón, no los quemaron. ¿Listo? También nos dice que los habitantes de Jabesh Gilad, nos dice Pirkei de Rabbi Eliezer, serán recompensados por mostrar misericordia a Saúl y a sus hijos. Sí, porque no era fácil incursionar, por eso es que hombres valientes se adentran en territorio de los Pelistim o en las ciudades que habían sido tomadas por los Pelistim más bien, y logran sacar los cadáveres y enterrarlos. Sí, por eso tendrán una recompensa, lo busco aquí rápido, dice Teilim 67, habla de ellos. ¿Qué dice allí? Gilead me pertenece y Menashe me pertenece, y Efraín es la plaza fuerte del que me descabeza, Yehuda es mi bastón de comandante. Entonces estamos diciendo acá sobre las ciudades y sobre los pueblos que sirven a Shem y de qué manera los sirven, y es mencionado Gilead en especial dentro de las ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque hicieron algo que se considera la sedacá más grande que alguien puede hacer por otra persona, enterrarla. ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar, cuando alguien hace un motivo de acá, al menos espera unas gracias. Eso ya es esperar algo a cambio, eso no está bien. ¿Sí? Entonces, digamos, sí, yo voy a reservar para apoyar a alguien, pero uno espera que al menos ese alguien un día le diga las gracias. Por eso la mejor acá es la que nadie sabe a quién le da y nadie sabe de quién recibe. Súper. Pero hay una sedacá que sí sale del corazón y es sepultar a un muerto. ¿Por qué? Porque el muerto jamás va a retribuir lo que hicieron por él. Entonces, ahí se considera que la persona que está viva y que está esforzándose en los arreglos de sepultura de esa persona, pues al final, y por lo tanto, al hacer el Shem Shammai, pues se considera que es la sedacá más grande de todas. Baruch Hashem. Tenemos unos minutos. Les voy a contar algo interesante que me pasó a mí. Pero quiero cerrar primero diciendo que aquí también están insinuadas las leyes de Abelut, ¿sí? Y vean cómo el Tanaj nos ha enseñado hartas cosas. Nos ha enseñado en este primer libro de Shmuel, en Etilat de la mañana, de cuando nos despierta, nos ha enseñado el bendecir los alimentos, porque lo hacemos antes de comer y también después de comer, porque es Midoraita el de después, pero es del Tanaj el de bendecirlos antes. Nos ha enseñado muchísimas leyes, solo me acuerdo de eso así superficialmente. Ahora nos enseña las leyes de Abelut, dice que hicieron un ayuno por 7 días, ¿sí? Porque el que se murió no era cualquier muerto, era el rey de Israel. Entonces, ahí es donde se empieza a mostrar de dónde se han empezado a basar toda la laja que conocemos sobre un difunto. Yo les quiero contar así rápido en estos 5 minutitos de por qué es grande una mitzvah como sepultar a un muerto. ¿Listo? Hace como 3 años, sí, más o menos,
3 años y medio empezó esto del COVID, ¿no? Cuando llevábamos como un mes de pandemia, falleció un amigo, creo que muchos lo conocieron, Moshe Sergio, ¿cierto? Él estaba muy enfermo. Entonces, él se fue de este mundo, no se fue por el COVID, tenía una enfermedad ya de tiempo atrás. Y entonces, mi querido amigo y maestro Abraham, él me pidió ayuda para los preparativos de ese entierro. Entonces, hicimos muchas coordinaciones, que la funeraria, que el transporte del cadáver, que el entierro, por allí hablé con el Ravelad y pudimos conseguir un espacio que se dio a alguien dentro del cementerio, dentro del espacio que hay judíos, cementerio en la comunidad de Antioquia. Y bueno, digamos que se hicieron muchas gestiones. Una de ellas también fue que yo me fui en mi carro con Abraham, con otra persona y con la viuda de ese señor, de Moshe Sergio. Nos fuimos para Medellín. Y bueno, allá se hizo todo al pie a la ja, quedó enterrado, pero entonces pasaron cosas increíbles. Primero todos teníamos miedo de salir porque la pandemia estaba vivita. Era prohibido transitar en la calle, ¿cierto? Y nosotros íbamos hasta Medellín, que no es que esté cerca. Fueron 10 horas de camino. Primero que todo, de aquí para allá, me acuerdo que conté como unos 6, 7 retenes de policía. Pero esto es increíble, mire, de verdad que cuando llegábamos a un retén de policía, parecía que nunca vieran el carro, porque estaban así como los policías mirando la calle a ver qué pasaba por allí, y apenas asomábamos nosotros, volteaban la cabeza así hacia adentro, y nosotros pasábamos tranquilos. Increíble, de verdad, eso es increíble. Y pasó así, de para allá y de para acá, la policía ni siquiera nos vio. No sabíamos qué hubiera pasado si nos paraban, porque íbamos 4 dentro del carro, y eso estaba prohibido. Bueno, Baruch Hashem, ahí es donde vemos lo grande de la misma, porque Hashem nos estuvo acompañando. 2, ya dijimos, ¿no? Se consiguió el terreno. 3, se consiguió el transporte hasta Medellín. 4, llegamos primero que la funeraria. Sí, yo no sé en qué momento la pasé, porque yo era el que iba manejando y la funeraria se fue como 1 hora antes, y nosotros llegamos como 2 horas antes, que no sé en qué momento la pasamos. ¿Qué más les digo? Bueno, allá las mortajas, los teilín, el entierro, el discurso fúnebre. Volvimos 2 días después porque nos quedamos un par de días para descansar de ese trajín. Y cuando nos devolvíamos pasamos al cementerio y había un pajarito, o sea, eso es raro, ¿no? No parece como maduro, pero no fue así. Había un pajarito allá encima de la tumba del difunto y cuando la esposa se fue allá, como para dar una despedida simbólica, digámoslo de esa forma, ella se fue y quiso estar sola en la tumba con el que fue su esposo, llegó y el pajarito se le posó ahí, en la tumba, y ella hablaba y el pajarito le ponía cuidado. Eso es algo que nunca he visto en mi vida. Bueno, nos devolvimos, igual Hashem nos protegió todo el camino para acá, no nos vio un policía, llegamos y entrando allí por la calle 80, antes de Tenjo, entonces tuve que tanquear, ¿cierto? Costumbre de toda persona que tiene un carro, pues cuando tanquea pone el tacómetro en cero, ¿no? Para ver cuánto dura la gasolina, para medirla, en fin. Me fui y entonces empecé a dejar cada una persona en su casa. Primero dejamos la viuda, después dejamos a la otra persona, después dejamos a Abraham, después llegué yo a mi casa. Cuando llego yo a mi casa, también costumbre, dejo prendido el carro después de un viaje largo, unos 3, 4 minutos, y ahí sí lo apago. Mientras esperaba eso, entonces, bueno, le dije a mi esposa por el celular, ya llegué, estoy aquí en el parqueadero. Bueno, cuando voy miro ese tacómetro que puse en cero cuando tanqueé, el kilometraje que tenía, eso es lo más increíble de todo, era 61 kilómetros, punto 300 metros. O sea, en mi tacómetro decía 61.3, o sea, 613, 613 mis votos. Y yo quedé, oh, yo le tomé una foto, no sé dónde está, por ahí la tengo. Y dije, no, esto es algo increíble, esto no puede ser una coincidencia que me salga bien el tacómetro 613, es porque es tan grande esta mitzvah que se equipara a cumplir toda la Torah, es la sedaká más grande. Nadie me va a volver eso, bueno, Hashem, tal vez sí,
pero no espero que lo haga porque es algo que un día quisiera que alguien hiciera por mí cuando yo fallezca. Baruch Hashem. Y ahí no acaba la cosa. La cosa es que la halajá dice que cuando una persona fallece se prende un velón grande que debe durar prendido 7 días en la casa del difunto. Bueno, eso hizo la esposa del difunto el día que él murió. Entonces, cuando se cumplía la semana de duelo, reunimos Minyan. Nos fuimos a la casa donde vivió el difunto. Allá estaba su esposa, allá estaba la mamá del difunto, los hermanos, la bebé, porque es una bebé también. Ah, y estábamos citados a las 8 para hacer shaharit allá. Pues una mitzvah ir allá a visitar a los dolientes, llevarles comida, hacer el rezo allá, decir algunas palabras de Torah, porque ellos no pueden estudiar Torah esa semana, pero la pueden escuchar. Bueno, se demoró en llegar el número 10, como cosa rara en nosotros los judíos. Siempre el 10º llega tarde, ¿no? Cuando llegó el 10º, entonces al final, ay, al fin llegó, hombre, vamos a empezar. Shaharit, siempre Shaharit se empieza con un Kadish. Y decimos el primer Kadish, y ese velón que se había prendido 7 días antes, cuando falleció el difunto, ya estaba pues bien bajito, ¿no? Estaba bien acabándose. Muchachos, apenas dijo Idgadal Kadash Merraba y dijimos los otros, amén. Salió una chispa porque se acabó la vela, se chupó el plástico y eso formó una llama que hizo ¡pum! Y apenas dijimos amén al primer Kadish que se hacía después de la muerte del hombre en donde vivió, se explotó esa vaina. No, eso fue una cosa brutal. Y seguramente ya se me han olvidado algunos detalles más, pero les puedo decir por experiencia propia lo grande que es enterrar a una persona. Entonces, si un día, es Bishalom, que no sea pronto, porque va a pasar un día, pero que no sea pronto, fallece uno de nosotros, Yehudim, nosotros debemos esforzarnos en darle una correcta sepultura, tenemos que hacerlo al pie alajá, tenemos que aportar de nuestro bolsillo, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, porque eso es impresionante, esa misma, impresionante. Es una pequeña experiencia que quería contarles. Con esto, pues cerramos. Entonces, la invitación es que dentro de una semana vamos a tener Shmuel Bet. Ya vamos a empezar el segundo libro de Shmuel Bet, ya coronamos otro nuevo libro del Tanakh. Ahí vamos, ya, Yehoshua, Shoftim, Ruth y ahora Shmuel Aleph. Ya llevamos 4 libros estudiados. Baruch Hashem que día vi y tenemos más de 110 videos en YouTube dentro de los públicos, que son solo los del Tanakh, y los privados, que esos no los compartimos con todo el mundo, sino solo los links, que son partes y que son la lectura del Zohar. Tremendo, muchachos, eso es estudio de Torah. Sí podemos cuantificar el tiempo que le dedicamos a Hashem. Y aunque es una horita nada más, pues creo que siempre es sustanciosa, siempre aprendemos cosas nuevas, y bendito Hashem por eso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de despedirnos, muchachos. Creo que no hay comentarios, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces, amigos, invitados, mañana nos vemos 8 p.m. Ah, ¿vas a decir algo, Yehuda? Sigue, por favor. No, simplemente que me pareció curioso que encontramos hoy en el Tanaj sobre lo de cómo se debe alimentar después del ayuno. Y curiosamente, sin culpa, pues ayer comimos primero algo de sal y cerramos con un bombón. Sí, sí, muy bien, con la Yo también lo pensé hace ratico que estaba repasando mis apuntes para hoy. Dije, así se hizo. Baruch Hashem, porque te dio ese mérito y gracias nuevamente por esa salida de ayuno. Baruch Hashem. Sí, Tenemos, Baruch Hashem, que sí. Ahí colaboraron otros compañeritos con otra una sede acá, Baruch Hashem, que sea honor también para él. Anónimamente, como tú lo dices, que nadie sepa así, pero Baruch Hashem. bendito Hashem. Para mí el mejor Yom Kippur de mi vida este que pasamos. Bueno, amigos, entonces no siendo más, invitados mañana creo que vamos a estudiar menos tiempo, mañana es cortito porque la idea es cerrar el tema de Shechem, ya llevamos 3 semanas estudiando ese capítulo y mañana simplemente nos quedan algunos comentarios y finalizamos por ese capítulo. ¿Listo? Por lo pronto, nada, amigos, feliz noche y nos vemos mañana, Laila Tov Shalom.